Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a empezar nuestra clase de Tito. Bueno, estamos en el capítulo 3, verso número 5. Ahí nos hemos estado quedando. Vamos a ver hoy mucha doctrina, mucha enseñanza doctrinal. Pero antes de entrar en tema, tenemos que dar la lectura clara de lo que viene hablando, ¿sí? O sea, si sacamos el versículo, sobre todo el 5, pues vamos a argumentar cosas que muchos argumentan, ¿sí? Porque lo que han hecho es sacar el versículo y lo llevan a apoyarse en otros textos bíblicos. Entonces es ahí a donde se crea el caos, ¿no? O sea, saco el versículo y busco otros versículos que apoyen lo que yo estoy pensando. Entonces debemos que tener cuidado, ¿sí? Viene hablando desde el capítulo 3, versículo 1, de la conducta, ¿sí? Viene hablando de eso. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y el verso espantoso, versículo 3, ¿no? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos, dice, unos a otros. Y luego hace como una pausa, pero el contexto es ese, ¿no? Ahí venimos, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí es una importante. ¿Salvador de qué? Habla de la salvación plenamente, lo veíamos 8 días, o sea, pero habla de la condición que estábamos oscurecidos por el pecado. Entonces, en ese contexto, Pablo toma la doctrina y a partir del versículo 5 nos dice qué hace Dios en ese acto de salvación. O sea, ¿qué hace y quién obra en nosotros en ese acto de salvación? El Espíritu Santo. Eso es bien importante. O sea, la obra del Espíritu no solamente nos regenera, nos transforma y nos está renovando constantemente. Si nosotros no tenemos cuidado de esto, vamos a decir lo que muchos dicen y argumentar cosas que no dice aquí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque así es como tenemos la manera, a nuestra incapacidad, la manera más sensata o más pura de entender lo que está hablando. Eso es fundamental. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó y nos recuerda cómo. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. O sea, todo lo que hoy tenemos de salvación es ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Es el amor más grande, ¿no? Y ahí aclara lo que está haciendo el Espíritu Santo por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Sí, que es donde vamos a estar hoy. Dice el verso número 6, lo más lo voy a leer, pero no nos va a dar tiempo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser hechos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es la esperanza de la vida eterna para los hombres? Creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahí nótale, sin pecado. Ese es el punto, ¿no? De eso está hablando. Si nosotros extraemos eso, no, pues le vamos a dar ahí rienda suelta a todo, que es lo que hoy se genera. La Iglesia Católica de ahí saca una doctrina del bautismo tremenda, ¿no? Y no solamente ellos, hay varios que hacen eso. Entonces no está hablando de eso, no está hablando de, o sea, ahí habla, obviamente se entiende, lo llevamos al aspecto natural, hablas de un lavamiento, pues el agua lava, ¿no? Pero el agua lava por fuera, el único que puede lavar por dentro es el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, tú te puedes bautizar 100 veces y si no has nacido de nuevo vas a seguir estando exactamente igual. O sea, eso no hay ningún cambio. Entonces vamos a regresar para tomar el tema donde dice sino conforme a su misericordia, para recordar, sí, que somos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia.
Y lo vuelve a poner con una porción enfática, clara. Sino por su misericordia. Entonces fíjate lo que estamos hablando, porque va paralelo con lo que estamos viendo el domingo. En esa misericordia Dios nos da el Espíritu Santo para guiarnos. Entonces cuando tú rechazas la guía del Espíritu Santo, estás rechazando la misericordia de Dios, el trato de Dios, el amor de Dios. Cuando tú te rechazas, te opones a ser guiado por Dios, estás rechazando la gracia, el amor, todo. Tú solito, porque es la manera en que Dios manifiesta su amor hacia con nosotros. Entonces, hace énfasis cuando dice por su misericordia. Quiere decir que no hay alguien en este mundo que pueda ganarse la salvación por méritos propios. Ya ha quedado claro eso, pero no nos quedemos ahí. No podemos caminar con Dios por méritos propios. O sea, no vas a vivir como creyente como tú quieras, aunque en tu concepto bajes a Dios a tus estándares morales. No hay manera. O sea, eso es un engaño muy grande a la iglesia. Que hagamos cada quien a Dios como quiere. ¿Cómo quieres tú a Dios amoroso? ¿Tú lo quieres misericordioso? ¿Tú como lo quieres un Dios próspero? ¿Tú qué quieres de Dios? Entonces como Dios es, pues te da lo que quieres. Mentira. Él es recto, Él no se mueve. Y lo estamos viendo en Romanos. Todo es conforme a su voluntad, que es mayor que la nuestra. Entonces, gracias a esa bondad y a esa misericordia, tenemos esta salvación. ¿Por qué insiste Pablo esto? Una de las cosas que debemos entender en el cristianismo es no mirarnos a nosotros mismos. O sea, yo no soy salvo por mí. Yo no puedo predicar porque yo soy buen predicador. O sea, si eso empieza a albergar mi corazón, es el egoísmo. Eso es lo que me separa de Dios. Yo necesito tampoco voy a caer en la víctima, ay, aquí pobrecito de mí. O sea, es lo mismo, es el egoísmo contrario. Yo necesito dependencia de Dios, entender que yo soy débil, entender que soy pecador, entender que tengo corrupción en mí todavía, aún haber nacido de nuevo, batallo seriamente con la corrupción. Necesito ser guiado por Dios. Es una realidad. Entonces eso es lo que él hace énfasis cuando dice sino por su misericordia. Entonces no hay ninguna virtud buena, escúchame bien, en nosotros, ni aún estando en Cristo, porque esa virtud buena la desarrolla el Espíritu de Dios en nosotros. Es parte del fruto del Espíritu. O sea, Él puso la semilla. Yo tengo que trabajar, arar, preparar esa área de mi vida. Pero no es que yo sea bueno. O sea, eso es algo bien importante, ¿no? Porque hoy ya ves toda la idolatría, la iglesia, que fulano, entonces todos esos conceptos, ¿no? Entonces, si fuéramos honestos, sabemos plenamente que lo que tú y yo merecemos es el juicio y la condenación. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. O sea, verdaderamente nos creemos tan capaces y tan buenos como para decir que Dios nos trata así porque lo merecemos. Es su gracia. O sea, desde que nos convertimos hemos pasado 1000 pruebas, hemos sido tratados por Dios, pero nunca Dios nos ha abandonado. Siempre ha estado oportuno, siempre nos ha suplido, siempre nos ha cuidado. ¿Es porque lo merecemos o es su gracia? Y ahí estamos. Porque no es fácil caminar con Dios. El ministerio es algo que te desgasta todos los días. No es sencillo. ¿Ves? Todo el mundo quiere, ¿no? Por eso Pablo dice, el que quiere obispado, buena cosa desea. Pero el obispo, y ahí va con su listota, ¿no? Y no es así hoy en día, ¿no? Entonces, esa palabra misericordia es el centro de lo que debemos entender en cuanto a la salvación, a la obra que hace Cristo en la cruz, Dios mismo en la cruz. ¿Y por qué menciono esto? Porque si te fijas aquí, no habla de la cruz como tal, pero se entiende que es el resultado de la cruz de Cristo. O sea, no se refiere al acto de la cruz, ya lo explicó, ya lo habló. Pero aquí se está refiriendo, así nos está dejando ver que si en la cruz, pues no tendríamos misericordia de Dios. ¿Se entiende? Claro que no se puede dejar de ver. Pero tiene un propósito. ¿Por qué omite la cruz y se va más a lo que genera la cruz? Porque está hablando de conducta. O sea,
yo ya soy salvo y qué bueno que seas salvo, luego ¿qué? ¿Sigues viviendo igual? Entonces la pregunta, ¿eres salvo? Porque la obra del Espíritu Santo no lo detiene nadie. O sea, lo que el que empezó en nosotros la buena obra, Él lo termina. Y no está hablando de superhéroes ni de el que te tomó siendo totalmente ajeno, te va a ir transformando. Entonces, ya la cruz, ya la vimos, ya la refirió en el capítulo 2 sobre todo, ¿sí? La refirió fuertemente y la va a volver a referir aquí en el verso número 7, ¿no? O sea, lo vuelve a referir, vuelve a ir allá, dice, para que justificados por su gracia, ¿en dónde fuimos justificados tú y yo? En la cruz de Cristo. Viniésemos a ser herederos, ¿dónde recibimos la herencia de Dios? En la cruz de Cristo, ¿no? Porque ahí nos justifica, nos regenera, nos santifica, nos adopta, nos da la herencia. O sea, todo está explícito, ¿no? Sí, hacer herederos conforme, y ahí viene otra vez el punto, a la esperanza de la vida eterna. Habla del diseño original de Dios. Acuérdate que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, sin pecado. Y Cristo, la cruz, nos regresa, ¿sí?, a esa posición, aunque estamos todavía, insisto, en el ya y todavía no, ¿no? O sea, sí soy creyente, tengo asegurada la herencia, estoy dentro del pacto, debo de perseverar a esperar el regreso de Cristo para que todo se cumpla plenamente. Entonces, aunque aquí Pablo, ¿sí?, no se está refiriendo plenamente, abiertamente, como en otras partes de la cruz, está implícita. Entonces, y él empieza a hablarnos acerca de lo que provoca la cruz, empezando a hablar en el verso número 6 por el derramamiento. Está hablando de limpieza, y para esa limpieza se requiere derramar algo, ¿no? Si tú vas a limpiar un área sucia, le tienes que vertir algo que lo limpie, ¿no? En este caso es la obra del Espíritu Santo. Y ahí vamos a llegar a un punto. Por eso no lo vamos a ver hoy, porque es vasto lo que Dios ha hecho en nosotros. El pecado, la mala doctrina, nos hace vivir escasamente delante de Dios. Ese es el argumento, esa es la idea. O sea, que nosotros alimentemos la carne para vivir como pobres siendo ricos. Y es lo que hoy sucede con la iglesia, ¿no? La iglesia está más enfocada en otras cosas terrenales que en las cosas espirituales. Todo lo terrenal. Entonces, aquí Pablo nos está dejando claro que solamente la obra del Espíritu Santo en nosotros nos puede transformar en todas las áreas, aún la transformación visible hacia las demás personas. Habla de conducta. Entonces, Dios nos pide a ti y a mí que vivamos en este mundo sobria, justa, piadosamente, cuando el mundo vive todo lo contrario, ¿no? ¿Qué te trae eso? Persecución. ¿Qué te trae eso? Descrédito. ¿Qué te trae eso? Que te margine, ¿no? Ay, no inventes, ¿cómo eso, no? Pues a eso somos llamados, ¿no? Entonces, ¿qué te va a ayudar a remontar toda esa acusación y toda esa acechanza, toda esa persecución? La guía del Espíritu Santo, el fortalecimiento en tu vida del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir de esa manera? Simple y sencillamente porque lo hemos recibido de Dios. No lo merecíamos. ¿Por qué tú tienes que volverte un hombre o una mujer que amas, perdonas, eres tolerante? ¿Cómo es Dios contigo? Pues demuestras eso, se va siendo parte de tu carácter, ¿no? Porque Dios te está formando, ¿no? O sea, no te transformas de un día para otro, pero ya llevas 300 años en Cristo, pues ya se tiene que ver que ya no eres impulsivo, ¿no? Ya eres tranquilito, ya te pones rojo, pero ya no gritas, ¿no? O sea, te pones los ojos como canicas, así, ¿no? Pero ya se te ve que estás controlando el dragón que traes dentro, ¿no? Entonces, pero se tiene que ver. Sí, el problema es que pasan los años, pasa el tiempo y seguimos igual, pero el problema es que espiritualmente estamos retrocediendo.
Ese es el conflicto más grande. O sea, aquí en el cristianismo o avanzas o retrocedes. No hay nada. Muchos creyentes piensan que están nadando de muertito, ¿no? Echaron unas salvavidas ahí se la llevan. Además es imposible, a menos que estés en una alberca, ¿no? Pero en un río natural te lleva. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces nunca debemos dejar nosotros de dejar de ver lo que es el versículo número 3, que de ahí nos sacó Dios, ¿no? De ahí, de esa condición lamentable, triste. Entonces, si yo te preguntara, ¿Dios te ama? Me vas a contestar que sí. Y la pregunta que surge, ¿cómo debes de amar tú a los demás? Y ahí está el abismalmente todo. Porque para recibir de parte de Dios, manitas al cielo, ¿no? Pero para dar a los demás, porque siempre creemos que somos merecedores, ¿no? de muchas cosas, y no es así. Entonces vamos a entrar a un punto de tema muy importante, que es la segunda parte del versículo número 5. Y ahí estaremos un ratito. Yo creo que hoy no nos va a alcanzar el tiempo tampoco de verla, pero estaremos. Entonces dice en la parte del versículo 5, por el lavamiento, ¿sí?, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero el contexto de esa parte B es, insisto, nos salvó. De ahí partimos. O sea, ¿qué produce la salvación? ¿Qué hace Dios para afirmar esa salvación? Un lavamiento, una regeneración y una renovación por el Espíritu Santo. Este versículo, esta parte del versículo 5, la parte B del versículo 5, a lo largo del tiempo de la historia moderna de la iglesia ha causado muchos conflictos, muchos conflictos. Se considera que es una de las partes doctrinales más fuertes, no solamente de la carta de Tito, sino de todo el Nuevo Testamento. De hecho, lo que aparece aquí, de la manera como lo escribe aquí Pablo, no lo escribe en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, esa frase, por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, a lo largo de la historia moderna ha dado a mucha diversidad de interpretaciones, pero tenemos que dar una lectura correcta. Por eso la lectura es correcta. ¿De qué está hablando? Está hablando de la conducta, está hablando de nuestro proceder. Y el versículo 3 nos vuelve a recordar lo que significa ser salvos de una vida espantosa, ¿no? Y la obra del Espíritu es para transformarnos a la realidad que somos como creyentes, ¿no? Estamos ser transformados, ¿sí? Entonces, de ahí que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no solamente es nací de nuevo, sí, naciste de nuevo, ¿y qué? O sea, ¿naciste de nuevo para qué? Porque también lo vamos a ver dentro de mañana con Romanos, esos versículos 8, 28, 29 y 30 también han sido bien manoseados, y pues hablan de la elección. Yo ya soy elegido por Dios, y unos dicen por ahí, salvo para siempre. Ah, carapa. Y muchos están con esa ideología, ¿eh? O sea, como yo soy elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo, pues yo hoy ya soy salvo, y haga lo que haga. Dice la Biblia, entonces ¿por qué la Biblia te habla de perseverar? ¿Por qué la Biblia te habla de despojarte del viejo hombre y revestirte del nuevo? O sea, ¿por qué habla de eso? Entonces son argumentos, ideologías humanas que han tomado en los últimos años muy fuertes, ¿sí? Entonces vamos a regresar aquí. Entonces, tenemos que ver el contexto, ¿sí?, para entender que Dios nos ha transformado moralmente, y que Dios nos está capacitando a ti y a mí para tener una vida diferente a la anterior. ¿Cuál es la vida diferente a la anterior? Versículo 3. O sea, ese es el punto. Insisto, tenemos que ver que Dios nos está transformando, nos ha transformado moralmente. Pues el único que puede hacer esa transformación interna es Dios, una simiente diferente. Y empieza el proceso de capacitación
para tener una vida totalmente, anótala ahí, totalmente diferente al versículo 3. Eso es lo que debemos albergar tú y yo en el corazón. Ese es el anhelo que debemos de tener. O sea, el anhelo ahí, úsame Dios, pues que te use tratando a otros, no que te use aquí parado. Como todos quieren, pues todos quieren la cámara, todo el mundo se quiere ver. Que te use Dios tratando a otros, que te use Dios siendo testimonio de esa renovación y transformación en la simple convivencia diaria, con gente que vive en impiedad. Ahí ese es el llamado. Pero ya ves, pues es mejor estar aquí, porque pues si le cuentas ya 100 por cabeza, pues oye, es que así está, no es broma. Eso piensan, en eso están, nomás andan buscando a dónde hay lugar para meterse, a dónde obtener. ¿Sabes cuántos se han ido de aquí diciendo que van a empezar su obra en su casa? Y ve dónde están metidos ahora. Porque la obra en la casa es trabajo, es esfuerzo, es sembrar, es perseverar, es esperar. Pero si te vas y te metes chance, ya te dan un hueso. Y así estamos. Entonces Pablo está hablando aquí de la obra de la salvación, ¿sí?, que transforma nuestras vidas. Aunque no está centrado, escúcheme bien, en la cruz de Cristo como tal, o sea, no lo leemos, está totalmente implícita. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir esto? Primero hay que pasar por la cruz para ser transformado y renovado. Ese es el punto. Si no pasamos por la cruz, ¿entiende? O sea, creer en la obra de cruz, pues seguiremos igual. Entonces Pablo aquí, en la segunda parte del versículo 5, se centra, ¿sí?, en los aspectos de la salvación que tiene que ver con la nueva vida, la nueva vivencia, la cual nos debe de distinguir de los demás que no son creyentes. Esa es una manera. O sea, ya no le pongas la piraña al coche, maneja como cristiano. Ya no le pongas, este hogar es de Cristo, que tu casa sea para Cristo. O sea, todos esos conceptos modernistas ya no existen. O sea, es muy fácil ponerle la piraña al coche, ¿no? Y ya. Entonces, esa parte tenemos que evitarla. Entonces, Pablo aquí lo que está reafirmando en esta porción de la segunda parte del versículo 5 es la operación por el cual somos hechos hombres nuevos. O sea, se ve o sea, lo que Dios ya hizo en la cruz se tiene que manifestar en la conducta. Esa conducta implica lo que ves, lo que piensas, lo que hablas, hasta lo que sientes, ¿eh? Eso es bien importante. O sea, tú te vas a dar cuenta de esa renovación aún en las partes que no demostramos. O sea, cuando alguien te hace algo justo o injusto, ¿qué sale de ti? Que a lo mejor, fíjate, a lo mejor hoy lo controlas. Como decía, te ponen los ojos rojos y te hinchan, ¿no? Pero no sirve de nada si lo estás fraguando en tu corazón y en tu mente. ¿Sí, verdad? Porque eso al final, en cualquier momento, sale. Y no es que, ay, no, detengas el pecado. No, es natural. Porque el hombre interior va gobernando al exterior. Y tú sabes. O sea, ahí se nos cae la cara de San Pillín, bañaditos y peinaditos, ¿no? Todos bonitos. Todos salimos el domingo con la Thompson bajo el brazo, pero ¿para qué? Si esa Thompson se queda ahí, es una realidad. Entonces centra la atención en la obra regeneradora y renovadora del Espíritu Santo, que es cómo Dios transforma nuestras vidas y nos convierte en personas diferentes de lo que éramos. Ese es el punto, éramos. Porque en otro tiempo, dice Pablo, éramos. Entonces hay una realidad clara, bíblica, entre antes y después de Cristo, totalmente. Es más, abismalmente, noche y día. O sea, el estuche sigue peor. Fíjate, es muy curioso, ¿no? O sea, yo tengo 25 años de haberme convertido. No tenía canas.
Pero el horror que tenía yo adentro ya no es el mismo tanto horror que hoy tengo. Pero ahí vamos. Pues esa es la realidad bíblica. O sea, dices, ¿cómo? O sea, hace 25 años no pintaba canas. Hoy ya voy más blanco que nada. Pero ¿qué eras internamente? ¿Cómo estabas hecho? ¿Qué te movía? ¿Qué maquinaciones había en tu corazón? No, es fuerte, ese es el punto. ¿Qué ha pasado en esos 25 años? Entonces, pero no es de que detengas y aquí oprimas, no, es una realidad. Ahora, aquí empezamos a hablar cuestiones teológicas, cuestiones de doctrina. Está hablando en cuanto habla de la regeneración, sí. Y la renovación, ¿está hablando de dos cosas o de una sola? ¿Está hablando de dos cosas que son un evento separados o es un evento que se hace al mismo tiempo? ¿De qué está hablando, no? O sea, ¿nos salvó primeramente por el lavamiento de la regeneración o luego por la renovación por el Espíritu, no? ¿De qué está hablando? ¿O nos salvó con el lavamiento que comprende la regeneración y la renovación del Espíritu? ¿De qué está hablando, no? En el texto griego, o sea, tomando el griego así como tal, si lo tradujéramos literal así, diría lo siguiente: mediante el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Entonces, el lavamiento es el instrumento para la regeneración y para la renovación. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu de Dios. No la iglesia. Escúcheme bien, no la iglesia, no los hombres. Yo no te puedo ayudar en ese camino, nadie. Yo lo único que hago es enseñarte lo que a mí Dios me da, pero el ser guiado y obedecer y ser sensible a la voz del Espíritu es tu decisión y vas a recibir tus propios resultados. Yo no. Aunque después te enojes conmigo, me digas, ya sabes que el pecado repartimos, ¿no? Pecado echamos para todos lados. Pero si tú hoy resistes, como le he venido diciendo en Romanos, resistes la obra del Espíritu de Dios en ti, que has nacido de nuevo, ya no hay más que hacer. O sea, ya eres creyente, ¿eh? Ya naciste de nuevo, ya tienes asegurada la herencia, pero puedes apostatar. Puedes endurecerte, salirte y hacer cosas y empezar a pensar que Dios está complaciente con tu pecado. Eso es apostasía. O sea, para ti, Dios dice no a todos, pero para ti, como eres el junior, te dice sí. Y te va a dejar ahí hasta que nazca en tu corazón arrepentirte. Está bueno eso, ¿no? Ok. Hablando de esto, hablando de la salvación, en los términos doctrinales, teológicos, que podemos separar por cuestiones de estudio, sí, por cuestiones de estudio, pero hablando en la realidad, en la vida práctica, es un solo evento. O sea, no naces de nuevo por cachos. O sea, no te limpie mañana, no. Es un solo evento. Es tan poderoso el evento que es algo espiritual que es imperceptible en la parte natural. O sea, no sientes nada. ¿Alguien sintió el momento de nacer de nuevo? Nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo, ¿no? O sea, es un solo evento. El nacer de nuevo no tiene varias facetas de experiencia. Es más, hasta en ese momento de nacer de nuevo, en la predestinación, vienen los dones, viene el llamamiento a un ministerio, viene todo. Porque Dios dice, lo voy a hacer salvar y lo voy a poner a prueba a ver si se hace pastor. No. Que se meta al instituto para que se haga pastor. Es lo nuevo, ¿no? Quiero un instituto para ser el pastor. No, eso no te lo dan. Y mira, está tremendo eso, porque hoy nomás andan buscando reconocimientos. Y como hoy todo el mundo te da tu diplomita, pues ya, entre más tengas, más espiritual eres. Entonces, obviamente, la Biblia nos enseña que hay cuestiones que los diferencian, ¿sí? Y ahorita los vamos a ir viendo, obviamente.
¿sí? Hablar de regeneración y de renovación bíblicamente, doctrinalmente, son dos cosas diferentes, pero que es un solo evento que se gesta en el momento de nacer de nuevo. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Ambos, escúchame bien y anótalo, es una acción divina de Dios, no de los hombres. Yo no me puedo lavar, yo no me puedo regenerar y yo no me puedo renovar solo. Es una acción divina. Es Dios obrando en nosotros. Obviamente, para poderlo empezar a segregar, la renovación es algo que viene de Dios, pero que en esta vida, en este tiempo, es progresiva. El lavamiento y la regeneración ya lo hizo completo. Ya me limpió, ya me regeneró, me puso la simiente de Dios. Dice el Evangelio de Juan, nacidos de Dios, no de los hombres. Pero entro en un proceso de renovación porque se tiene que conectar la mente y el corazón para que se gesten en acciones. O sea, lo que yo pienso, escúchame bien, es lo que yo siento. Y viceversa, lo que siento es lo que pienso. Y se traduce en mi conducta. Eso es fundamental. O sea, yo no puedo sentir, yo no puedo pensar que Dios te agarre y te apriete y sentir que te amo, no. Eso es una ambigüedad. O sea, eso quiero que tengamos cuidado. Por eso vuelvo a insistir, en el momento de la prueba, en el momento que Dios permite algo, lo que sale en ese instante es verdaderamente lo que hay. Lo que hay. Entonces ahí donde te ves en un espejo y tú tienes cara de San Pillín y salen los cuernos y salen los colmillotes y dices, uy, una bocota, dices. Entonces ahí es donde, ahí te das cuenta verdaderamente que no eres lo que piensas. ¿Quién te está engañando? Tu corazón. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero sin embargo, la renovación, que es lo que estamos viviendo ahorita, es imposible sin la regeneración. Es imposible. Y la regeneración conduce, escúchame bien, a la renovación. No sé si lo estoy haciendo bolas. La regeneración me conduce a la renovación. Pero no puede haber renovación si no primeramente he sido regenerado. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu de Dios. Entonces, quien ha sido regenerado por el Espíritu Santo está en un proceso continuo de renovación. Anótala ahí bien claro. No puede ser el mismo creyente que hace 2 años, ni ayer siquiera. La experiencia de ayer te marca. Eso es algo fundamental. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu de Dios. En el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hace la obra del lavamiento, de regeneración y renovación? El Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos que ser claros. Es la obra de bondad más grande de Dios hacia el hombre. El darle el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, él está hablando de una sola obra de Dios que tiene diferentes como matices que tenemos, ahorita los vamos a entender un poquito más. Empieza con el momento de nuestra regeneración y sigue el proceso con el evento de renovación en nuestra vida aquí. La renovación es aquí. ¿Hasta cuándo vamos a culminar esta renovación? O morimos o Cristo viene. Es algo bien importante. O sea, quiero que lo medites. ¿Cuándo vas a dejar de estudiar la Biblia? Nunca. ¿Cuándo vas a dejar de discipularte? Nunca. Porque mientras estés en esta vida es indispensable que lo hagas. Te lo pongo de esta manera.
¿Cuándo vas a dejar de comer en esta vida? Pues a menos de que te mueras de hambre. Nunca. Pero ya ves cómo el énfasis del olvido, de la enseñanza bíblica, de ser discipulados, todo eso ha sido un grave, grave conflicto. ¿Y qué se traduce todo esto? ¿Qué se traduce todo esto de renovación? ¿Qué se traduce todo esto de lavamiento, de regeneración? Una sola palabra que es esencial: la vida de santidad. A ese punto vamos. La vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado a vivir a ti y a mí. Pero si no nos renovamos, eso es bien importante. Tienes que irte entendiendo esto, tienes que ir creciendo en santidad. Bueno, la santidad no es que te vistas de blanco, ni que ores en la mañana con los brazos abiertos, bla, 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 bla. Eso, pues cualquiera. Vamos a ver palabra por palabra, a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Nos queda un poquito. Nos quedan 15 minutos. Ok, la primera es la regeneración. Del griego, literalmente significa nuevo nacimiento, nuevo engendramiento. Este vocablo aparece solamente con este sentido aquí en Tito, solamente, y aparece el mismo vocablo, pero con otro sentido, en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo número 28. Mateo 19, verso 28. Dice, aquí está hablando el Señor Jesús. Dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando de manera escatológica los últimos tiempos. Entonces, las únicas dos veces que aparece esa palabra regeneración en el sentido gramatical del griego es en Tito y en Mateo. El Mateo tiene un sentido diferente que Tito, por eso hay que tener mucho cuidado. En Tito nos está hablando de la obra presente del Espíritu Santo en el creyente, aquí y ahora. Y hay mucha confusión aquí que han tratado de poner y decir por qué. Simple y sencillamente Pablo nos está reafirmando la promesa de Dios en cuanto a nuestra renovación. El Espíritu de Dios que descendió en Pentecostés vino con la idea de guiar y renovar a la iglesia. Y vimos cómo transformó a los apóstoles. O sea, Pedro no fue el mismo Pedro que era antes de Pentecostés. Entonces esa es la obra que está haciendo. Es muy importante. Ahora, nacer de nuevo, como tal, pues hay muchos pasajes. Vamos, primera carta de Juan, capítulo 5, verso número 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, expresiones de nacer de nuevo encuentras muchas. Pero en el sentido que Pablo está hablando aquí, sí, en esta parte de Tito, acerca de la regeneración, es un solo sentido que lo está dando aquí, de una manera muy específica.
Y los apóstoles hablan mucho acerca del nacer de nuevo. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 1, verso 13. El mismo apóstol Pablo habla sobre esto en una manera diferente. Efesios 1, 13. Efesios capítulo 1, 13. Efesios capítulo 1, versículo número 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Hablar de nuevo nacimiento es hablar del sello del Espíritu, es hablar también de la adopción, es hablar, pero en este matiz que está hablando Pablo aquí en Tito, sobre todo en este camino, ¿sí? Está hablando acerca del nuevo nacimiento con la proyección de lo que transforma en esta vida el nuevo nacimiento. Ese es el punto. O sea, yo nací de nuevo, Dios me deja aquí en un mundo que gira al revés, pero yo estoy renovándome para manifestar las bondades de Dios. O sea, nos volvemos instrumentos de Dios para alcanzar a otros a través de nuestras conductas. O sea, alguien que te compartió hizo exactamente lo mismo. O sea, ha sido así, ¿no? Esa persona que te compartió, pues también nació de nuevo, está en ese proceso, te dio testimonio y fue un instrumento de Dios. O sea, el que te salvó y todo es Dios, no los hombres. Entonces, hablar de regeneración aquí es hablar de un acto cuando Dios nos constituye hijos de Dios. O sea, al que toma como hijo lo regenera, no lo deja igual. Eso es bien importante. Ahora, todo esto, regeneración, lavamiento y renovación, es el principio, ¿no? Tiene un principio, un inicio. ¿Cuándo es el inicio? Naciendo de nuevo. En ese momento vino Dios, hizo la obra en el Espíritu poderosa. Por eso el Señor dijo, lo que era imposible para los hombres, para Dios es posible. Y ese gobierno o esa obra va directamente al alma del hombre. El alma habla del ser interno, donde está ligado el corazón y la mente. Está ligado ahí. Ahora, si me dices cómo, no lo sé. Pero ahí está. Tú sientes miedo igual que yo, sientes enojo igual que yo, o sea, todo está en el alma. Entonces podemos decir que aquí en el capítulo 3 de Tito, lo que Pablo nos está enseñando, ¿sí? Que hay un cambio radical en la vida moral del hombre, radical. Por eso el versículo 1 y 2 les dice, recuérdales que son creyentes, que ya no viven en el versículo 3. Y para ti y para mí está vigente, ¿no? Cada vez que leemos esto te dice Dios, recuerda lo que tienes que manifestar, porque ya no eres esto por lo que yo hice en ti. Ese es el punto. Ok, entonces ya vimos la primera parte, ¿sí? De la regeneración. Hoy vamos a ver la parte un poquito más complicada, que es el lavamiento. ¿Lavamiento se está refiriendo al bautismo como tal o no? ¿O se está refiriendo al lavamiento como limpieza, que es impartido a través de la regeneración? Porque lo que queda claro aquí, y lo leemos con cuidado, dice la segunda parte, por el lavamiento de la, dice, regeneración. Lo que no queda claro, si no tenemos cuidado, es que si el lavamiento produce la regeneración o la regeneración produce el lavamiento. O sea, no queda claro, hay que tener cuidado, ¿no?
Muchos, esto que estoy hablando durante los últimos no sé, muchos años, no sé cuántos, ha traído una confusión enorme. De aquí han sacado muchos que el bautismo en agua salva. En ese texto, que tienes que bajar al agua natural, física, para ser salvo. Para muchos, la palabra lavamiento, para ellos, se refiere a bautismo. Se refiere que una persona no puede ser regenerada si no es bautizada en agua. Entre todos ellos está el catolicismo y algunas corrientes dentro de la iglesia cristiana que te hacen bautizarte. O sea, lo primero que llegas es, bueno, le pongan. Digo, te sirve de bueno porque te limpian, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, ese es un acto que hacen, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso ellos hacen físicamente el derramamiento del agua en la cabeza, ¿sí? Para argumentar el derramamiento del Espíritu Santo. Entre todos los más fuertes hay algunas corrientes bautistas dentro de la iglesia cristiana que lo ejecutan, el catolicismo, ¿sí? Pero literalmente no está hablando. ¿De dónde toman ellos esto? O sea, volvemos al punto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 5. Ellos toman su doctrina y la fundamentan aquí en Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ellos dicen, aquí literalmente dice, mira, ahí está, dice agua y espíritu, o sea, el agua se refiere al bautismo. Entonces, para ellos aquí agua se refiere al bautismo. Pero si estos versículos, tanto Tito como Juan, lo tenemos que ver teológicamente. ¿Qué quiere decir? Es una doctrina fundamental que tenemos que basarla en toda la Biblia. O sea, ¿qué nos enseña la Biblia? En todo su contexto, no nomás decir, ahí dice, no, yo también si leo así, aislado, que el que no naciere de agua y espíritu, ahí lo leo, lo estoy leyendo, pero no es el sentido de lo que está hablando. O sea, el Señor Jesús está hablando con Nicodemo ahí en ese camino. O sea, tiene otra enseñanza, ¿no? Ok. Lo que aquí Pablo, el Señor está hablando con Nicodemo, le está hablando de la obra del Espíritu, por eso habla del viento, ¿sí? Habla de cosas que de alguna manera le está explicando la obra del Espíritu Santo en algo natural. Agua y viento, pues algo que tú y yo asimilamos, ¿no? O sea, el viento va, el Espíritu hace lo que quiere y todo eso. ¿Sí? Pero bajo ningún contexto el Señor Jesús está hablando aquí del bautismo. O sea, no, ¿sí? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso número 10, y aquí está hablando ahora con la samaritana. Juan 4, 10. Y también aquí algunos dicen que le está diciendo a la samaritana, bautízate. Juan 4:10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que dice, viva. Está hablando del Espíritu Santo, no está hablando del agua física. Entonces, algunos piensan y han argumentado que aquí también Jesús, el Señor, le está diciendo a la samaritana, bautízate. Ahora, cuando está hablando del don de Dios, no está hablando del agua, está hablando de la salvación. Es un regalo. Está hablando del agua espiritual, el Espíritu de Dios que limpia, que satisface, que sacia la sed del alma. A eso está refiriéndose. Regresamos a Juan 4:13. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso número 13.
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Dios hoy en esa renovación, en todo la regeneración, el lavamiento? Llevarnos a la vida eterna, o sea, que se cumpla la promesa de Dios. Obviamente primero nos limpia, obviamente primero nos lava, primero nos regenera y luego entramos en el proceso de renovación. Pero ¿cuál es el propósito de la vida eterna? Entonces, cuando está hablando del don, es la promesa que Dios dio aún en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor Jesús le ofrece a la samaritana, el Espíritu Santo. Seguimos al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, dice, glorificado. Entonces vamos a terminar aquí con esta parte. Todo lo que han enseñado acerca de la regeneración por el bautismo, hablando de eso, agua, choca totalmente contra las Escrituras. Aquí Pablo en Tito no está hablando del bautismo en agua, el lavamiento, no lo está haciendo. No hay ningún rito que pueda limpiar a los hombres, ni uno solo. Es una obra divina, una obra de intervención divina, que solamente lo puede hacer Dios. El único divino, perfecto, es Dios. El bautismo como tal, o sea, que seamos bautizados, es un símbolo externo de la realidad interna del corazón. O sea, primero naces de nuevo y con el paso del tiempo vas a ser instruido y enseñado que tienes que bautizarte como un acto externo. Es algo que se simboliza lo que ya sucedió internamente. Entonces, una persona que se bautiza físicamente es una persona que ha nacido de nuevo, que ya se arrepintió de sus pecados, que tiene en su corazón ya seguir a Jesús, o sea, ser discípulo de Dios. Entonces, en la salvación el hombre no entra en nada. La iglesia no salva. La doctrina no salva. El que salva, regenera y transforma solamente es Dios. Entonces, cuando Pablo, regresamos a Tito, habla por el lavamiento, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Al final de este versículo lo deja claro: en el Espíritu Santo. Ahora, aquí está haciendo énfasis en lo que Dios hace en la salvación, no lo que el hombre hace en cuanto a la salvación. El que se tiene que arrepentir de sus pecados es el hombre, no el Espíritu de Dios. ¿Y quién te lleva a ese arrepentimiento? El Espíritu Santo. O sea, Él te lleva. Pero ¿quién tiene que confesar y arrepentirse? El Espíritu. ¿Y quién tiene que poner fe en lo que Cristo hizo en la cruz? El hombre. Pero aquí Pablo se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo, que se conjunta, es cuando se une el hombre con el Espíritu para la salvación. Si tú me dices cómo, no lo sé, pero tú y yo ya lo vivimos.
Si en ese momento nacimos de nuevo, no supimos, ¡pum!, pasó. Se conjuntó el Espíritu Santo con nuestro espíritu y nos lleva, Él mismo nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento, Él mismo nos muestra que somos pecadores, ¿sí? Y Él mismo nos lleva a la cruz. Entonces, ¿quién tiene que tomar esa decisión? Nosotros. Si tú me explicas quién tiene más, no lo sé. Es más, así me atrevo a decirlo, nadie lo sabe. Ya todo lo que te digan, ya son sus ideas. Sucedió. Si tú recuerda bien que el día que naciste, o sea, sí, a lo mejor lloraste, te caí, no sé, pero internamente, ¿qué pasó? Ya con la conciencia se fue activando y empezaste a levantar los ojos al cielo. Esa conciencia, ¿quién te la puso? Dios. Entonces, por eso, el verso 5 empieza, nos salvó, para ponernos claro que no hay una intervención en la salvación de los hombres. ¿Sí me explico hasta dónde llega la intervención? Nos arrepentimos y creemos. ¿Pero quién genera todo eso? Dios. Ahora, ahí mañana lo vamos a amarrar con lo que estoy dando en Romanos, porque nos dicen, yo ya fui elegido. Y como yo ya fui escogido, me pone Dios la fe para yo creer. Entonces ya dices, entonces a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Entonces eso está, ya lo veremos mañana. Hasta hoy dejamos aquí porque esto está serio. Espero no haberlos hecho bolas más de lo que yo estoy. Pero creo que nos vamos despacito, nos vamos bien, con calma, porque son doctrinas fundamentales de la fe. No es por obras para que nadie dice, se gloríe. Entonces, nada más les recuerdo que hoy en la tarde, 5:30, pasó, 5:30 tenemos la reunión de matrimonios aquí de manera presencial. El jueves se me olvidó, sí, pero ya me acordé después. Entonces, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Mañana tendremos una muy buena enseñanza en cuanto a teología. Ok, Dios los bendiga.